Ya. Oli, esta es una cápsula donde vamos a resolver un ejercicio. Les había dicho como en el auxiliar 4 hace como 3 semanas que le iba a subir un video, cosa que no pasó. Eh, Me encantaría decir que tengo una excusa lo suficientemente adecuada para no habérsela subido en tanto tiempo, pero la verdad es que fue una mezcla entre que se me olvidó y estaba haciendo cosas, así que lo siento. Entre comillas, en forma de compensación voy a hacer otro ejercicio, porque la verdad es que el del auxiliar es bastante simple. Em, y este que está acá, que es de la guía precontrol, en verdad tiene hartas cosas que no hemos visto en los auxiliares y que siento que son importantes a la hora de enfrentar un ejercicio, así que vamos a resolver este, ¿ya? Esta es la P18 de la guía que ustedes tienen suyas en U-Cursos. En este caso se nos pide encontrar los números naturales n mayor o igual a 2, tales que el siguiente límite existe, ¿ya? Hay muchas formas de afrontar estos tipos de ejercicios donde nos piden encontrar que un límite exista o en general donde nos piden encontrar un límite. Como ya vimos, en este caso vamos a utilizar dos. Una va a ser por medio de sucesiones y la otra va a ser por medio de cambio de variable. En la pauta la verdad es que está explicado muy raro, ¿ya? Em, pero vamos a intentar que ahora se entienda un poquito mejor, ¿ya? La función que nos dan es la función que está ahí. Nos piden encontrar el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función xn más in partido en x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Y para n mayor o igual a 2, ¿ya? Lo primero que tenemos que pensar es que uno puede analizar más o menos qué es lo que va a pasar con la función, ¿o no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, algo elevado a 2 y abajo algo elevado a 2, ¿ya? Esto es como entre comillas de grado 2. Y este de acá también podríamos decir que es más o menos de grado 2. Y cuando se pide estudiar la convergencia, nosotros sabemos que cosas que tienen el mismo grado arriba que el mismo grado abajo son complicadas, porque normalmente tienden a no tener límite. Si por ejemplo arriba tuviéramos eso y nosotros quisiéramos estudiar qué pasa cuando el x, y tienden a 0,0, uno tiende a pensar que esto efectivamente va a tender a 0, porque lo de arriba tiende más rápido que lo de abajo. Entonces no llega al infinito aquí abajo tan rápido, por lo que se tiende a tener que el límite sea 0. Si por el contrario tuviéramos arriba un grado menor que abajo, esto normalmente no tendría convergencia. ¿Por qué? Porque tendería más rápido el y elevado a x hacia el 0 que el x cuadrado hacia el 0. Ya, lo mismo pasa con los límites en varias variables. Uno puede hacer como un análisis, pero a modo de tanteo, de qué es lo que pasa con los grados de la función. En este caso nos damos cuenta que abajo, si bien aquí hay sumas, ya las sumas no afectan como tal el grado, tenemos que el grado de esta cosa de acá abajo, de esto entero, es más o menos un grado 2. Ya, como tal no es un grado 2 porque al haber dos variables, al haber la variable x y la variable y, hay un grado para una variable y otro grado para otra variable y no se puede analizar tan directamente porque, por ejemplo, esto de aquí, si bien es grado 1 para el x, grado 1 para el y, si consideramos las dos funciones juntas es como si fuera un grado 2. Entonces como que no es tan directo como pasa en una variable, pero sirve para tener tanteo. Y nos damos cuenta que aquí arriba tenemos un n, el n que es el que queremos saber para cuáles se tiene límite. En este caso, uno por tanteo puede darse cuenta que cuando esto sea más o menos de grado 2, es complicado, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente con el límite. Y además de eso, cuando esto sea, uno podría pensar que cuando esto sea de grado mayor, el límite sí va a existir. Esto como a forma de tanteo nos da una primera como intuición, que es, ok, dividámonos en dos casos. El caso en el que es exactamente grado 2 y el caso en el que es mayor a grado 2 en la parte de arriba, es decir, en el n igual a 2 y el n mayor a 2. Sería como la primera intuición y casi siempre en los ejercicios de este tipo se suele hacer eso, como dividirnos en casos. En este caso no tenemos que considerar el grado n menor a 2, ¿ya? Porque por enunciado nos piden solo para n mayor o igual a 2. Pero si nos pidieran en general n que cumpla ese límite, tendríamos que dividirnos en estos tres casos típicamente, ¿ya? Y lo mismo pasa para cualquier ejercicio similar. Entonces lo primero es que tomamos el primer caso, que es el caso más conflictivo, que es el n igual a 2. Entonces, caso 1. Analizamos n igual a 2. Ya. Cuando tenemos el n igual a 2, nos queda entonces el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x elevado a 2 más y elevado a 2 partido en x elevado a 2 menos y elevado a 2. Ya, en la pauta lo hice de una forma rara, pero aquí lo que ustedes se pueden dar cuenta es que si yo fuerzo, por ejemplo, que el y sea 0 y dejo el xn como una sucesión, va a pasar que esto me va a dar 1. Si yo por el contrario fuerzo el x a que sea 0 y dejo una sucesión in, va a pasar que esto nos va a dar menos 1. Entonces eso nos da un tanteo de que si yo voy
primero hacia el x tiende a 0, va a pasar una cosa, y si yo voy primero hacia el y tiende a 0, va a pasar otra cosa, ¿ya? En la pauta lo hago de una forma rara, que la verdad es que yo no les recomiendo hacerlo en el control, pero la alternativa es usando sucesiones. Entonces, tomando la sucesión, y aquí ustedes saben que siempre toman las más convenientes, en este caso vamos a tomar la sucesión 1 partido en n, 0, que esta tiende a 0,0, y evaluando vamos a tener que el límite de la función va a ser límite cuando n tiende a infinito de la función evaluada, que en este caso es 1 partido en n elevado a 2 más 0 elevado a 2 partido en 1 partido en n elevado a 2 menos 0 elevado a 2. ¿Ya? Y directamente, incluso antes de que tienda el límite, estas cosas son 0, entonces al final me queda 1 partido en n partido en 1 partido en n al cuadrado, y eso es 1. Entonces al final lo que yo voy a tener es el límite cuando n tiende a 0 de 1, que es igual a 1. Y de forma similar, tomando la siguiente sucesión, eh, 0,1 partido en n, que tiende al 0,0. Como tenemos dos sucesiones que tienden al mismo punto 0, 0, nosotros sabemos que para que el límite exista, esas dos sucesiones, y en verdad cualquier sucesión que yo pueda encontrar que tienda al 0, 0, tienen que darme exactamente el mismo valor. Entonces, como vamos a ver a continuación, si yo tomo esa sucesión y la reemplazo, lo que voy a tener es límite cuando n tiende a infinito de 0 elevado a 2 más 1 partido en n elevado a 2 partido en 0 elevado a 2 menos 1 partido en n elevado a 2, y ustedes saben que esto es límite cuando n tiende a infinito de menos 1, ¿cierto? Porque este muere con este y me da 1, y aquí había un menos, que ese menos sigue estando, entonces queda menos 1, y esto es igual a menos 1. Entonces, como tenemos dos sucesiones que tienden al mismo límite, pero al evaluar las sucesiones en la función nos da que la convergencia es hacia números distintos, en este caso 1 y menos 1, se concluye que para n igual a 2 el límite no existe, ¿ya? Entonces, n igual a 2 no es parte de los n's que yo quería encontrar para que el límite existiera. ¿Ya? Después, lo que uno hace cuando analiza el primer caso es que nos vamos al segundo caso, en este caso, el caso n mayor a 2. Mayor, ¿cierto? Sí. Mayor a 2. Ya. En este caso no hay un n para reemplazar, entonces simplemente lo que vamos a hacer es estudiar el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x elevado a n más y elevado a n partido en x elevado a 2 menos y elevado a 2. ¿No? Aquí, de nuevo, hay muchas formas de estudiar esto. En este caso, la que yo considero más conveniente, como abajo tenemos un x elevado a 2, un y elevado a 2, y arriba tenemos un x elevado a n más un y elevado a n, es pasar esto a polares, ¿ya? Porque me da la intuición de que algo va a pasar con los p y va a ser como, comillas, más fácil de bajar la expresión. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tomar polares, ponerlo en azul, haciendo cambio de variable a polares. Ya, lo que vamos a tener entonces es que yo tengo x igual a p coseno de teta. Aquí hay un error, por si acaso en la pauta, y es que puse primero phi o p y después puse r, ya, pero es lo mismo, ya, es como p igual r, porque no sé por qué lo hice así. P igual a seno de teta, ¿ya? Y evaluando la función, nosotros lo que vamos a tener entonces es el límite cuando p tiende a 0 de, por un lado, p coseno de teta elevado a n, p seno de teta elevado a n, y todo esto partido en coseno p coseno de teta elevado a 2 menos p seno de teta elevado a 2. Entonces, sacando los p de cada una de las expresiones y factorizando, al final lo que vamos a tener es límite cuando p tiende a 0, ¿de qué? De p elevado a n por coseno de teta elevado a n más seno de teta elevado a n, y abajo p elevado a 2 por coseno de teta elevado a 2 menos seno de teta elevado a 2. Y finalmente esto es límite cuando p tiende a 0, ¿de qué? De p elevado a n menos 2 por toda esta expresión de aquí. Es decir, coseno de teta elevado a n más seno de teta elevado a n partido en coseno de teta elevado a 2 menos seno de teta elevado a 2.
Y lo primero que uno tendría a pensar es que como yo sé que esto es para todo n mayor a 2, quiere decir que esto de aquí es positivo. Es decir, perdón, esto aquí es positivo. Es decir, cuando yo tiendo el n a 0, esto va a tender a 0, ¿cierto? Y uno dice, ah, ya, esta cuestión es acotada, ¿no? Entonces como que yo digo, ah, ya, como esto es acotado, al final yo voy a tener una nula por algo acotado. Por lo tanto, nula por acotado es igual a 0 y tengo el límite. Y ahí uno piensa que ganó. ¿Cuál es el problema de este tipo de ejercicios? El problema es que siempre hay un factor que uno tiene que considerar y es que al momento de hacer el cambio de variable, mi función no se indetermine. En este caso, sería un error decir esto es nula por acotada y listo, y terminar el ejercicio porque esto no necesariamente es acotado, ya que cuando lo de abajo vale 0, la función explota y tenemos un problema, ¿ya? Que es que tenemos una fracción partida por 0. Entonces existe un caso en el que yo no puedo concluir que esto es nula por acotada, porque hay un error, que es que esto sea 0. ¿Ese caso cuál es? Cuando yo tengo que coseno de teta al cuadrado menos seno de teta al cuadrado es igual a 0. Y ese caso se podría considerar un caso conflictivo y es necesario desarrollarlo, ¿ya? Entonces tengo que ver si esto, para todo teta, genera o no genera un problema, porque puede ser que, por alguna razón mágica, esta función, a pesar de que abajo se haga 0, arriba hay algo que yo pueda factorizar, lo que sea, que al final la función realmente no es 0 en ese punto. O puede ser que este caso nunca pase, ¿ya? Puede ser que nunca coseno de teta al cuadrado menos seno de teta al cuadrado sea 0. ¿Ya? Entonces nunca existiría ese problema para ningún teta y por lo tanto efectivamente el límite sería 0. Pero eso es necesario que yo lo trabaje y que yo efectivamente llegue a que no existe este problema, que el problema no ocurre. ¿Ya? Entonces lo primero es que al final aquí tenemos coseno de teta al cuadrado igual a seno de teta al cuadrado. ¿Ya? Y aquí como yo creo que se los darían, si fuera un control, les darían como el hint de qué valor. Pero desde ya yo les digo que para pi cuartos, ya esto se tiene. Ya hay muchos más valores para los que esto se tiene, pero uno de esos es pi cuartos, entonces yo voy a trabajar con pi cuartos. Ya se tiene que coseno de teta al cuadrado más seno es igual a seno de teta al cuadrado, siempre que teta sea igual a pi cuartos. Entonces, sabiendo eso, eso me quiere decir que cuando tenga teta igual a pi cuartos, yo voy a tener un problema. Entonces vamos a empezar a ver si efectivamente se tiene o no, y vamos a trabajar por medio de sucesiones, igual como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos dos opciones. ¿Ya? La primera es tomar dos sucesiones que tiendan a 0 y ver si para esas dos sucesiones el límite me da distinto. O la segunda es directamente encontrar una sucesión que haga que esto explote, ya que esto no, como que tienda a infinito, entonces no existe el límite. Vamos a hacer la primera. ¿Ya? Lo primero es que vamos a darnos una sucesión de las mismas que habíamos tomado antes. Vamos a decir aquí, tomamos la sucesión, ¿ya? Y vamos a tomar la sucesión 1 partido en n, 0, que tiende al 0,0. Ya, algo importante aquí es aclarar es que este 1 partido en n ya no está en x, y. Ya, nosotros estamos en p, teta. Es decir, que la sucesión es pn igual a 1 partido en n y teta igual a 0. Ya, por si acaso, porque cambiamos al momento de aplicar el cambio de variable, ya no estamos trabajando con x e y, sino que estamos trabajando con p, teta. Entonces, primero trabajamos con esta asociación. Yo podría tomar cualquier asociación que tendiera al 0, 0, ¿ya? Siempre recordando que esta variable es una variable de ángulo, ¿ya? Es como la única cosa que tengo que tener en consideración. Entonces, reemplazando, vamos a tener límite, cuánto n tiende a infinito, ¿ya? Y en este caso vamos a reemplazar en esta de acá, porque es más fácil. Me la llevo. Lo ponemos aquí. Ya. Entonces, vamos a tener por un lado que aquí vamos a tener 1 partido en n elevado a n menos 2. Y aquí vamos a tener coseno de 0 elevado a n más seno de 0 elevado a n partido en coseno de 0 elevado a 2 más seno de 0 elevado a 2. Ya. El coseno de 0 vale 1, el seno de 0 vale 0. Entonces yo al final tengo que esto vale 0, esto vale 0, esto vale 1, esto vale 1. Entonces como acá tengo 1 partido en 1, me queda 1 y finalmente solo tengo el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n elevado a n menos 2. Como tenemos que esto es positivo porque n siempre es mayor a 2, tenemos que entonces el límite de esto es igual a 0.
Y esa es para nuestra primera sucesión. Hacemos lo mismo, pero en este caso vamos a tomar otra sucesión. Ya, vamos a ver ahora por qué. Ya, yo lo que voy a hacer es tomar la sucesión donde teta n va a ser igual a 1 partido, a pi cuartos más 1 partido en n. Ya, ¿por qué tengo esa sucesión? Porque ya habíamos dicho que el pi partido en 4 era un número conflictivo. Entonces, si nos damos cuenta en esta sucesión, cuando n tiende a infinito, esto va a tender a 0 y finalmente solo me va a quedar el valor pi cuartos. ¿Ya? Sí. Ya. Otra aclaración aquí chiquitita es que nosotros lo que queremos para estudiar el límite es que x, y tienda a 0,0. Y si nos damos cuenta, eso sucede cuando p tiende a 0, pero para todo teta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de que p tiende a 0, como el cambio de variable que nosotros hacemos es x coseno de teta, perdón, p coseno de teta, p seno de teta, sin importar lo que pase con el teta, al momento de p tender a 0 ya se tiene que x, y tiende a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que con el teta yo puedo jugar un poquito más y puedo establecer otros valores siempre y cuando aún así yo asegure que x, y va a tender a 0,0. En este caso, en la primera sucesión, lo que hacemos es forzar que teta sea 0 porque como se tiene que tener para todo teta, y yo quiero trabajar con dos sucesiones específicas para ver que van a límites distintos, yo puedo elegir qué sucesiones trabajo. En este caso trabajamos con teta tiende a 0 y forzamos que el p tienda a 0. ¿Ya? De forma análoga vamos a hacer lo mismo pero estableciendo otra sucesión conveniente. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que cachen como la intuición de la situación? Yo voy a forzar, ¿dónde está la función original? Que todo esto tienda a 1, es decir, voy a elegir un p tal que haga que esto de acá se anule. Es decir, voy a elegir un p que fuerce que esto sea coseno de teta al cuadrado menos seno de teta al cuadrado partido en coseno de teta elevado a n más seno de teta elevado a n. ¿Por qué? Porque así yo hago así, piup, 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 y me queda que esto es 1. ¿Ya? Entonces, como que de alguna forma vamos a forzar de forma fea que eso se tenga para así encontrar un límite que sea igual a 1. Como va a ser distinto de este límite de acá, vamos a ganar. ¿Ya? En este caso, nos damos cuenta que ya, tenemos la sucesión teta n que va a tender a pi cuartos. Y yo entonces quiero encontrar un RK o un PK, una sucesión para P, un PN, que suena horrible, que haga que la cuestión tienda a 0. Convenientemente, nosotros ya sabíamos que pasaban cosas raras cuando se tenía... o sea que para pi cuartos, nosotros ya sabíamos que coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta era igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a tomar la sucesión, esto es muy conveniente, ay, no lo voy a dejar en azul, la sucesión coseno al cuadrado de teta k menos seno al cuadrado de teta k partido en coseno de n de teta k más seno de n de teta k. Y todo esto elevado a 1 partido en n menos 2. Ya, ¿qué es lo que pasa en esta cosa? Ya, en esta sucesión... ya, en esta sucesión, como esto de acá arriba, cuando teta k tiende a pi cuartos, va a hacerse 0, nosotros tenemos que entonces esta sucesión, cuando cuando n tiende a infinito, va a volverse 0, porque este número de acá es positivo. Entonces yo tengo algo que arriba me da 0, abajo me da distinto de 0, al momento de que n tiende a infinito, y está elevado a algo positivo. En conclusión, esto va a tender a 0. Entonces, de esta forma, yo lo que hice fue forzar y construir una función, una sucesión, de la forma Pn, teta n, que tiende a, en este caso, pi cuartos, perdón, a 0, pi cuartos. Y cuando yo tengo eso, yo lo que tengo entonces es que x, y tiende a 0,0. Por lo que ya habíamos dicho de que bastaba con que el p tendiera a 0 para que se tenga que x, y tienda a 0, 0. Y ahora, evaluando esa sucesión, yo lo que tenía, yo recordando, teníamos la siguiente función. Voy a de nuevo llevármela por acá abajo. Esta de aquí. Copiar.
pegar. Entonces, evaluando aquí, al final lo que tenemos es límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De p, que en este caso va a ser toda mi sucesión que yo establecí que era pn, que es coseno de teta, en este caso teta n, al cuadrado, menos seno de teta n al cuadrado, partido en coseno de teta n, ahí. Y ya, este n es el n que yo estoy buscando, entonces es distinto, le voy a poner una barrita, para que no nos confundamos, ¿ya? De teta n elevado a n barrita, ¿ya? Porque uno es el n de la sucesión, ¿ya? Este es el n de la sucesión, y este es el n que yo estoy buscando de los números que hacen que el límite exista, entonces son n's distintos, por si acaso. Por eso ese barrita. Más seno de teta n elevado a n barrita. Y esto, por como yo definí el p, está elevado a 1 partido en n menos 2. Y a su vez, por como está definida la función, esto va elevado a n menos 2. Bueno, y todo esto va multiplicado por esto de acá. Estoy simplemente reemplazando, pero es un reemplazo medio feo, pero estoy reemplazando. Que es coseno de teta elevado a n barrita más seno de teta elevado a n barrita partido en coseno de teta al cuadrado menos seno de teta al cuadrado. Y aquí no lo escribí, pero todos estos tetas son en verdad teta n. Ya no lo escribí para ahorrar espacio. Si nos damos cuenta, este muere con este y nos queda simplemente todo esto elevado a 1. Y finalmente este va a morir con este y este va a morir con este, porque son exactamente la misma expresión. Es decir, aquí lo que vamos a tener es límite, cuando n tiende a infinito, de 1, porque toda esta expresión al final se convierte en un 1, y esto es igual a 1. Entonces aquí lo que notamos es que tomando dos sucesiones distintas, llegamos a valores distintos, ¿ya? Porque tomando una sucesión que tiende al 0, 0,0, llego a 0, y tomando otra, llego al 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que realmente el límite no existe, ni siquiera para n barrita mayor a 2. ¿Por qué? Porque esto se tiene para todo n. Yo trabajé con n barrita arbitrario. Entonces, independiente de ese n barrita, siempre va a pasar en lo mismo. Vamos a llegar al mismo resultado. Concluyendo así que para ningún n barrita, se tiene que este límite realmente pueda existir. Por lo tanto, no existe un n mayor o igual a 2 tal que el límite exista. Y ahí esa es como la conclusión del ejercicio. Este ejercicio es loco porque en verdad lo que estamos haciendo es como nosotros forzar que el límite no exista, ¿ya? Y la conclusión es como dos cosas. Primero, siempre que hagan el cambio a polares, ya fíjense qué es lo que pasa con esto acá abajo, porque pueden haber puntos conflictivos, que son puntos muy específicos, que hacen que ya no se tiene la convergencia. Entonces ustedes tienen que asegurarse que bajo ninguna circunstancia, al hacer el cambio a polares, se les indetermina la función. Y si se les indetermina, pueden hacer lo que yo hice acá, que básicamente es como forzar límites distintos, trabajando con la indeterminación, que en este caso yo caché que era el número pi cuartos, que yo ya lo sabía, pero en verdad podría haber sido cualquier otro punto, que lo que hiciera es que el coseno al cuadrado sea igual al seno al cuadrado, ¿ya? Cualquier otro valor que cumpla eso, ustedes lo pueden trabajar para forzar sucesiones de este estilo y concluir que los límites son distintos. Y eso, siento que es un ejercicio que tiene muchas cosas y en verdad es bastante complejo, entonces creo que les podría servir para estudiar.